Señores, saludos, buenas tardes. Bienvenidos a 360 grados, su programa estelar de la televisión vespertina nacional. Un gran placer, un honor para nosotros compartir la jornada de este día con todos ustedes, en compañía de Elías Ruiz Matú, que estaba de vacaciones y se incorpora al equipo. Elías, muchas gracias, don Freddy Sandoval. Buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes, siempre fieles a este programa 360 grados. Vamos a tratar de enviarles las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional, comentarios de los mismos. Elías, pero cuéntame de ti, ¿cómo te ha ido en tu devenir por ahí, fuera de estos espacios? En el trajinar de nuestro... Bueno, vamos a decir que nos ha ido bien, gracias a Dios. Qué bueno. Que hemos tenido... Muy caliente la temperatura. Óyeme, qué bueno que usted habla sobre eso, porque este verano resultaría ser más caliente que el año 2015 y que el 2016, que muchos decían. Sí, que fueron muy calientes. Sobre todo el 15, que hubo una sequía terrible. Sí. Y el 16... tuvo un poco más de lluvia, pero fue bastante caliente. Este año ha habido lluvia, pero desde que entró la cuaresma, el país está ardiendo del calor. Sí, así es. La Oficina Nacional de Meteorología, por ejemplo, ha dicho que las temperaturas oscilan entre los 33 y 35 grados Celsius. Sí, sí. ¿Usted sabe lo que significa eso? Alto, es alto. Que eso es casi una fiebre. Claro, adicional a eso, un 5 grados más usted tiene que decir por la sensación térmica. Usted sabe cuando usted se siente como mojado por dentro, la humedad. La humedad. Y eso es mucho calor. ¿Qué dice la UNAMED y recomienda? Y qué bueno que nuestros amigos televidentes tomen esas recomendaciones. Vestir ropa ligera y beber suficientes líquidos para hidratarse. Mire, hoy Naciones Unidas tiene marcado este día 26 de julio como el Día Internacional de los Manglares. Edwin nos va a ayudar, nos va a buscar una foto de un manglar. Nosotros tenemos manglares preciosísimos aquí en el país. El más precioso que yo he visto es el de Caño Hondo, ahí en los Haitises. Los manglares son una serie de árboles de mediana estatura que solo crecen en las lagunas y las zonas costeras y que son un hábitat ideal para los peces y las aves. Pero una cosa preciosa, el que ha ido a Caño Hondo y ha hecho el paseo en el bote por el área de los Haitises, ha podido disfrutar de eso, que es una preciosidad. También hay uno cercano aquí al distrito, al Gran Santo Domingo, que es el manglar y unos humedales que hay precisamente después del río La Isabela. Ah, sí, lo he visto también. Que allí, por ejemplo, cuando fue ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, hizo un tour con los periodistas en esa zona, hermosísimo también, y mucha gente no sabe de la riqueza natural de la que gozamos nosotros. Ay, sí. Pues hoy es el Día de los Manglares y también se conmemora el Día de los Abuelos. Elías todavía no... Felicidades, don Freddy. Elías todavía no sabe lo que es eso, pero mire, abuelear es una cosa interesante. Dicen que los nietos se quieren más que los hijos. Sí, yo no creía eso hasta que pude vivirlo. Sí. Realmente. De verdad que sí. Apoya más a los nietos. No, y lo protege más que los propios padres. Sí, sí. Y lo añoña, lo cuida. Sí. En fin, es una etapa de la vida interesantísima que ojalá todos tengan la oportunidad de vivir lo que yo he vivido. Hay otros que le dicen papabuelo. Sí. ¿Usted sabe cuáles son esos? De que después de los 50 y 60, entonces tienen un hijo natural de ellos, y lo crían como nietos. Bueno, un saludo para mi amigo José Luis Antigua, que nos está viendo. Bueno, pues hoy el día informativamente ha ido interesante. El presidente Danilo Medina ha continuado su programa de inauguraciones, estuvo por Puerto Plata inaugurando un parque de energía eólica en Puerto Plata y una clínica de primer nivel en la provincia de Santiago. El presidente ha estado muy activo con las inauguraciones y por eso mucha gente dice que él ya está
apuntando hacia la reelección. Sí. Pero yo pienso que se han hecho grandes inversiones en el sector público, en el área de educación, en el área de social del gobierno, con la clínica de infantiles y esas Exacto, cosas. sí. Hay una gran inversión y siempre hay cosas que inaugurar. Y el caso del el parque eólico en Puerto Plata es una inversión privada, como casi todo lo que se han hecho en el país de esa naturaleza. Son inversiones privadas hacia el campo de la energía. Mire, a propósito de eso, de lo que usted dice, que hablan de que si es un trabajo para la reelección, podría ser, todo es posible. Ese era el método de Balaguer, pero, inaugurar toda la semana. No, pero déjeme decirle, ahora mismo, en el momento en que el gobierno está sujeto a críticas por parte de la población, sí, de la llamada Marcha Verde y todo esto, el presidente ha continuado día por día. Óigame, le voy a poner una tarea a los amigos televidentes. Busquen en los últimos 30 días, estamos contando, hoy es 26 de julio, desde el 26 de junio hasta el 26 de julio. Y yo quiero que usted busque día por día dónde ha estado el presidente de la República. Y le voy a decir qué ha estado haciendo. Inaugurando escuelas. Sí, señor. Unidades de atención primaria, estancias infantiles, sí, hoteles, una unidad de hospital especialmente turístico que se llevó a cabo en Puerto Plata. Todos los días. Sí, él tiene un programa intenso de inauguración y qué bueno, porque es una forma de decirle a la sociedad, al país, que los recursos del Estado se están invirtiendo en la población, para beneficio de la población. Lo que yo veo es que él sigue como Johnny Walker, campante. Lo critican, le tiran duro, él dijo, déjenme trabajar, sí, y sigue. Y eso va a tener un resultado. Claro, claro. El año próximo usted va a contar entonces más escuelas para el servicio que se está llevando a cabo en todo el país, que es las tandas extendidas. Sí. Y entonces, cuando usted ve que eso va creciendo, los colegios católicos unidos a estas también tandas extendidas, eso va a crecer la posibilidad de la educación en la República Dominicana. Y las unidades de atención primaria, señores, hay que entender que la unidad de atención primaria es el primer servicio que debe tener las personas, los ciudadanos, inmediatamente tenga cualquier tipo de dolencia. Y eso está instituido en la ley 8701, que es la ley de seguridad social. Eso no es por casualidad. Que no, eso no es casualidad. En otro orden también el día informativo marca un hecho importante y es que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia prometió para hoy la lectura de todo el dictamen sobre el recurso de apelación del caso Odebrecht y las personas encartadas, algunos que están presos todavía en Najayo, otros que están con prisión domiciliaria, pero hoy se iba a leer en la mañana a las 10 el documento, pero no estuvo preparado para esa hora. Se prometió para esta tarde, todavía no sabemos si ha comenzado. De todas maneras es importante, antes de terminar 360 grados, vamos a indagar a ver si ya comenzó el proceso. Es un proceso largo porque es un expediente que tiene miles de páginas. Pero yo entiendo que la parte más interesante de esta sentencia ya se dio a conocer. Ah, sí, que claro. Fue el voto disidente de Miriam Germán Brito. Sí, esa es la parte más importante. Que fue una cátedra que dio Miriam Germán sí. Brito a todo el sistema judicial con relación a la preparación de lo que es ese expediente, que de acuerdo con esas aseveraciones de Miriam Germán Brito, no es un expediente bastante sustentado como para sostenerlo en un juicio de fondo. Y eso te vaticina. Bueno, lo que pero va a ocurrir. ayer justamente el periódico de la tarde, el Nacional, traía un trabajo interesantísimo donde daba cuenta que la Procuraduría General de la República había profundizado las investigaciones
del caso tendente a fortalecer los argumentos. Claro, los abogados insisten, lo faculto, en que cuando el Ministerio Público presenta un expediente inicial, ya es poco lo que queda que presentar, que casi siempre es el 90 o 95%. Bueno, esos serán los abogados defensores, porque no es verdad. Las medidas de coerción que están instituidas en el Código Procesal Penal, por ejemplo, cuando ofrece 1 año, 9 meses, es para darle tiempo al Ministerio Público para que prepare el expediente y para que investigue y entonces sustente las pruebas que dicen tener con relación al caso que están encartados básicamente. Entonces, realmente no necesariamente con la primera presentación del expediente, que es el tema de las medidas de coerción, necesariamente estén ahí todas las pruebas encartadas, como ciertamente se ha mencionado. Lo que podría hacer es que el Ministerio Público tenga una carta debajo de la manga y diga, no, miren lo que nosotros tenemos aquí. Sí. Entonces, ahí puede haber un problema en el juicio de fondo. De todas maneras, el voto disidente de la doctora Germán Brito es una alerta al Ministerio Público de que ese expediente está muy flojo como se presentó. Sí, claro. Y ese argumento en base a una confesión negociada en Brasil, donde se menciona, yo creo, me parece, y eso, Ay, sí. esa flojedad de sus argumentos y de esas declaraciones, con eso no se va a condenar a nadie. Si eso es lo que tiene, esa gente va para afuera. Eso es así. Pero qué interesante lo que usted menciona, porque resulta que estos jueces están haciendo y emitiendo sentencias, dando clases, cátedras a los abogados. ¿De qué forma y por qué yo digo esto? Bueno, porque los jueces, por ejemplo, el juez Francisco Ortega Polanco, que todo el mundo lo criticó porque él emitió las medidas de coerciones más fuertes, Sí, establecidas y encartadas en el Código Procesal Penal. Yo mismo decía, me quedé sorprendido. Yo dije, pero, ¿y por qué? Pero sucede que el juez Francisco Ortega Polanco dice, van todos para la cárcel, pero tienen 9 días para el proceso de apelación y pueden apelar en la misma Suprema Corte de Justicia. ¿Qué le está diciendo? Apelen la medida de coerción. Lo mismo hace Miriam Germán Brito. Miriam Germán Brito lo que le está diciendo al Ministerio Público es, ¿dónde están las fallas de ese expediente? Y si el Ministerio Público es inteligente, no se hace la víctima de esas acusaciones, sino que se lleva de las recomendaciones de Miriam Germán Brito y entonces sustenta el expediente de manera que cuando llegue a juicio de fondo esté enteramente pues ya justificado, bien ponderado el expediente acusatorio. así es. Mire, un tema que se mantiene con mucha fuerza en la opinión pública nacional es el referente a la decisión del Consejo Nacional de Migración, que resolvió extender por 1 año más el programa de regularización de extranjeros ilegales en el país. Hay las consideraciones de un lado y del otro. Yo me voy con la del lado que defiende la dominicanidad, que dice que eso es una aberración, mantener un programa tan errático y darle más chance a quien no merece que se le dé más chance. Que eso obedece a la presión de instituciones, países foráneos que insisten en la fusión de las 2 repúblicas, República Dominicana y Haití, y en que los problemas de Haití tienen solución en República Dominicana. Esa motivación para esa extensión de ese programa viene por ahí de esas presiones. Yo creo que sí. Yo creo que ciertamente he oído las historias de cosas que han pasado en torno a los diferentes gobiernos, las presiones que se han hecho. Mencionaba el doctor Castillo
en una entrevista que en el último viaje que dio el presidente Fernández a Washington, cuando le tocó ir al Departamento de Estado, lo recibieron en un salón y alguien dijo, llegaron la gente de República Dominicana, y alguien se paró de una silla y dijo, ah, pero qué bueno, este es el caso de dos republiquitas en un pedacito de tierra, eso hay que resolverlo. Y el presidente Fernández dijo, si ese es el tema que nos van a tocar, nosotros nos retiramos. Pero ya había pasado con presiones al expresidente Balaguer, presiones a todos los presidentes que han pasado, de que se le permita a los haitianos hacer su vida aquí libremente, sin ningún tipo de documentación. Y cuando se habla de que los haitianos no tienen un registro civil, nadie se quiere hacer responsable de que eso se haga. Esa gente no le interesa documentarse aquí, lo que le interesa es estar aquí. Bueno, mire, yo tengo cierta divergencia con usted, pero también tengo cierta congruencia con usted. Hay un plan. En eso no hay ninguna duda. Pero lo expresó el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando vino al país por primera vez después de aceptar el cargo en la OEA. Dijo eso mismo. Sí. No es posible que se mantengan donaciones en una isla tan pequeña. Pero lamentablemente sí es posible. Claro. ¿Por qué? Porque no conocen la realidad. No conocen la realidad, somos culturas totalmente diferentes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con nosotros los dominicanos? Nosotros los dominicanos acogemos a los extranjeros, incluso a los haitianos, de manera afable. Y es tan así que usted sale de un edificio y con quien usted se encuentra en la puerta de entrada del edificio, que cuida ese edificio, es un haitiano. Pero el frutero de la esquina, el coquero es haitiano. Es el que va a la construcción, es el mismo obrero. Nosotros no tenemos ningún problema con este tipo de cosas. Ahora bien, lo que no se puede confundir es una cosa. La acogencia nuestra como población a unos extranjeros para que estén aquí, trabajen, se busquen la vida, porque eso es en todos los países del mundo sucede. Aquí en la República Dominicana los haitianos buscan mejor vida en la República Dominicana. Sí. En España los marroquíes buscan mejor vida en España. Y los propios dominicanos. En Francia están los gitanos y hasta los musulmanes que buscan mejor vida en Francia. En todos los países existe este tipo de cosas. Ahora, lo que no se puede confundir es una cosa. Somos naciones diferentes y culturas diferentes. ¿Y por qué yo digo que hay un plan? Le voy a decir, don Fred. En los últimos días, usted ha visto en las redes sociales unos videos que han puesto que los haitianos van a invadir la República Dominicana. Y mire cómo se están preparando. Son fotografías viejas, videos viejos, que están tratando de enardecer la dominicanidad de los, valga la redundancia, de los dominicanos. Si hay una cosa que les duele a los dominicanos, es que le lesione su dominicanidad. ¿No es así, don Freddy? Entonces, ¿cuál es la reacción cuando usted ve este tipo de cosas? Estos haitianos nos quieren invadir. Entonces, hay una agresión verbal que muchos dominicanos, malos dominicanos, junto con otros haitianos, que se nutren de esos organismos internacionales de lo que estaba hablando don Freddy, porque óigame bien, se mantienen por eso, por los organismos internacionales. Y entonces hacen este tipo de cosas para hacer ver a la República Dominicana como xenófoba, como racista y como agresiva. Y eso no es así. Nosotros acogemos a los extranjeros, pero usted en su lado y nosotros en el nuestro. Así es. Mire, el pasado lunes, el ministro de la Defensa, el general Paulino Sen, dio a conocer los detalles de el pago a los soldados, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que siempre se hace ordinariamente los días 25 de cada mes.
El lunes apenas estábamos a 23 y comenzaron los rumores de que no había salido el aumento, de que él fue necesario que él hablara y prometió, no, el pago se va a hacer en la fecha indicada rutinariamente y se va a hacer con el aumento que prometió el presidente. Pues efectivamente, ayer los soldados comenzaron a recibir su pago con Sí. el debido aumento. Entonces, esto es bueno aclararlo porque se han hecho muchas especulaciones en torno a ese tema. Especulaciones malintencionadas. Sí, Siempre. sí, pero yo le voy a decir, don Freddy, es muy delicado lo que está pasando, porque el propio ministro de Defensa, el teniente general Rubén Paulino Sem, dio a conocer un documento apócrifo, un documento falsificado, óigame bien lo que yo le estoy diciendo, un documento falsificado de un oficio del Ministerio de Defensa que salió en las redes sociales, le quitaron el texto original y le pusieron otro, Sí, sí, sí. diciendo que el ministro estaba diciendo que se estaba posponiendo el aumento de salario. Sí, pero eso siempre se hace, gente malintencionada queriendo hacer daño a instituciones, hacen esas cosas. Y también soldados disgustados por alguna cosa u otra que lo han separado del cargo, que lo han expulsado de la institución, hacen eso. Yo recuerdo el caso del muchacho de los sueldos cebolla. No, pero yo creo que sí, yo creo que es delicado y yo creo que el Ministerio de Defensa debe aclarar y dar a conocer quién fue que hizo eso y someterlo a la justicia por falsificación de documentos y delito electrónico, porque no puede ser, no se puede quedar así como así. Es al Ministerio de Defensa que está falsificando. Así es. Señores, tenemos que hacer la pausa, a ver los comerciales. De regreso, 360 grados vuelve con temas internacionales, a ver qué está pasando en Venezuela hoy, una huelga general de actividades de 48 horas. El presidente Maduro está envalentonado en hacer una asamblea plebiscitaria para el próximo domingo. Entonces tenemos que abordar el tema con ustedes de regreso. Lo que está pasando en Venezuela es objeto de vista de todo el mundo, porque hay una gran expectativa con relación a la intención que tiene Nicolás Maduro de hacer una reforma a la Constitución, una nueva constituyente. Pero más aún... Pero los argumentos son terribles, Elías. Es que él argumenta que él le quiere dar la fuerza del poder al pueblo. Supuestamente. Es radicalizar a los grupos chavistas que de hecho están radicalizados y darle más poder, es hacer una dictadura. Y decir que la reelección podría ser hasta por 30 años. Sí, y frente a eso, por suerte la oposición ha logrado hacer un bloque que se llama Mesa de Unidad Democrática, donde están agrupados más de 30 instituciones sindicales, juveniles, escolares, sociales, y también la oposición ha logrado hacer un bloque parlamentario mayoritario que se opone radicalmente a esa convocatoria de Asamblea Constituyente del próximo domingo. Ya hubo una huelga la semana pasada de 24 horas y dejó como resultado 5 muertos y decenas de heridos. Ya hubo un plebiscito no vinculante, pero donde votaron 7 millones de venezolanos Sí, en contra de esa política de Maduro. Es un desastre verdaderamente. También muchos venezolanos saliendo de Venezuela, corriéndole a la situación política, pero también económica, mucha gente buscando una salida a esa situación que está pasando en Venezuela. Eso, por ejemplo, esta huelga que fue convocada desde las 6 de la mañana de hoy
hasta las 6 de la mañana del día viernes, es con el fin precisamente de oponerse a ese llamado de la constituyente que hace Nicolás Maduro, pero hay países que han expresado su desacuerdo a este llamado a esa reforma constitucional, pero también hay intenciones de, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, que es expresidente español, que ha tratado de mediar, pero ya hubo otra una comisión del presidente y no pudo. No han podido. Ahora, Elia, la gravedad de los que se ha iniciado hoy en Venezuela es el llamado que hace la mesa opositora a los venezolanos para que se abastezcan de alimentos, medicina, agua y velas. Y el Departamento de Estado alerta a sus ciudadanos norteamericanos que no vayan a Venezuela y a su personal consular y diplomático, que en 72 horas no salga a la calle de no ser necesario. Pero más grave aún, ese pueblo ha estado yéndose hacia países vecinos. Sí. El lunes, este lunes, Colombia tuvo que hacer una formación militar en un puesto fronterizo porque en un solo día pasaron 30.000 venezolanos con su maleta. Sí, y ayer también martes. La portada de los periódicos internacionales y algunos nacionales en el día de hoy fueron precisamente esa gran cantidad de venezolanos que salían, óigame, en grupos de familias tratando de huir de esta situación política y económica de Venezuela. Un amigo de San Juan que se llama Leo Oviedo, que tenía viaje para Caracas, para Venezuela. Yo le dije, deje ese viaje, no se exponga porque eso está peligroso allá, usted está muy tranquilo aquí. Usted vive bien aquí, usted no tiene nada que buscar para allá, para Venezuela. Bueno, yo tengo un amigo que nos escribe desde Venezuela y se llama David Batista. Ajá. Y David Batista dice que se esperan lamentablemente eventos fuertes desde hoy hasta el próximo domingo. El viernes 28 será la toma de Caracas. Bueno, hoy estaba oyendo una transmisión por internet de la cadena Radio Caracol de Colombia, que estaba hablando de la presencia masiva militar en la frontera con Venezuela para tratar de contener ese éxodo masivo. Y decía que en Caracas, las carreteras troncales que entran y salen a la capital fueron bloqueadas por los huelguistas desde temprano, que amanecieron bloqueadas para tratar de impedir el tránsito. Es una situación harto difícil la de Venezuela, que ojalá no termine con un desenlace sangriento y una guerra fratricida. Así es, dice David Batista que lo más grave es que están amenazando con dureza a los empleados públicos, que si no votan el domingo serán despedidos. Ah, no, pero imagínate, Maduro ha demostrado tener un espíritu dictatorial que es manifiesto hasta en sus expresiones. Sí. El Parlamento opositor designó 33 jueces para las altas cortes y él le dijo, lo voy a apresar uno por uno. Ayer iban 3 apresados ya. Sí. O sea que... es una locura. Es una locura. Es una locura lo que está pasando en Venezuela. Tanto Estados Unidos como Canadá, México y Colombia han expresado preocupación por la situación de Venezuela y han exhortado a Nicolás Maduro a que desista de esa convocatoria a la Asamblea Constituyente, porque eso no conducirá a nada bueno. Yo estoy de acuerdo totalmente, yo creo que Nicolás Maduro lo que tiene que hacer es ya definitivamente salir de Venezuela y dejar que ese país por lo menos tenga la esperanza de vivir más tranquilo, más en paz y más democráticamente, definitivamente. Don Freddy Sandoval. Gracias, hermano. A ustedes también, amables televidentes, las gracias por acompañarnos en la jornada de este día aquí en 360 grados. Los esperamos mañana.
Objetivo.